¿Y si el Sáhara, ese inmenso océano de arena que percibimos como un monumento a la desolación, no fuera una tumba, sino un sudario? ¿Y si las dunas doradas y cambiantes que ondulan hasta el horizonte fueran en realidad un manto deliberado, un velo de sílice extendido sobre una historia tan profunda que haría añicos la nuestra? Imaginemos por un momento que el silencio que habita este vasto vacío no es ausencia, sino una forma de lenguaje. Un lenguaje que no se articula con palabras, sino con la erosión paciente del viento y el peso de milenios. Quizá el misterio no reside en encontrar una ciudad perdida bajo la arena, sino en confrontar la escalofriante posibilidad de que este desierto no esconde ruinas, sino que protege un secreto sobre la naturaleza misma de la conciencia. Un eco de una civilización que comprendió el principio y el fin de una manera que nosotros apenas empezamos a intuir. El susurro incesante del viento a través de este mar de arena podría no ser solo un fenómeno meteorológico, sino la memoria fragmentada de un tiempo olvidado. Un tiempo en el que el mundo tenía otro color, otra vibración. Y si este paisaje, en su aparente esterilidad, fuera el custodio de un suspiro cósmico, un mensaje silencioso y definitivo dejado por un pueblo que floreció y se desvaneció por elección propia. Misterios como este son las puertas a los rincones más profundos de nuestra imaginación. Si te atrae la idea de explorar estas preguntas que se esconden bajo la superficie de lo conocido, si te gusta seguir las pistas que la historia olvidó, te invitamos a suscribirte y a acompañarnos en este viaje a las profundidades del tiempo, donde la arena y las estrellas guardan las mismas verdades. Para entender el enigma, debemos viajar hacia atrás, a un tiempo en el que el Sáhara era irreconocible. Hace 12.000 años, durante el apogeo del período húmedo africano, este lugar no era un desierto, sino un vergel. Una extensión exuberante de sabanas, humedales y bosques frondosos, pintada de un verde intenso y un azul profundo. Una red de ríos colosales, algunos más anchos que el Nilo moderno, serpenteaba a través de praderas repletas de vida, alimentando lagos inmensos como el Mega Chad, un mar interior de agua dulce que brillaba bajo una bóveda celeste de una densidad estelar que el ojo moderno es incapaz de concebir. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, a polen y a vida en constante ebullición. El mundo se sentía joven, su potencial infinito, un lienzo planetario esperando una chispa de creación. En este paisaje edénico, pequeños grupos de humanos del Neolítico inicial vivían en una simbiosis casi invisible con su entorno. Su existencia era un ciclo de estaciones y migraciones, siguiendo las grandes manadas de huros y búfalos que poblaban las llanuras. Sus historias, pintadas con una elegancia asombrosa en las rocas del Tasil y Nayer, nos muestran figuras estilizadas de nadadores, cazadores y chamanes danzantes, cuya fluidez recuerda a las que, milenios después, surgirían al otro lado del mar, en las cuevas de Altamira. Sus herramientas eran de piedra, sus comunidades nómadas y su cosmología, una reverencia directa e inmediata al sol, al agua y a las bestias. Era un mundo de comienzos sencillos, no de imperios, un mundo de preguntas susurradas al fuego, no de respuestas talladas en piedra. Y entonces, sin ningún precursor cultural discernible, sin un camino evolutivo que lo justifique, algo imposible emerge en el corazón de este Sáhara verde. Surge una civilización, pero no construye ciudades de adobe y ladrillo para la posteridad. En su lugar, erige vastos y silenciosos complejos de basalto pulido y arena vitrificada, dispuestos en patrones geométricos perfectos que reflejan constelaciones celestes, algunas de las cuales solo serían visibles en el firmamento miles de años en el futuro. Sus estructuras son acústicamente perfectas, diseñadas para resonar con el zumbido de baja frecuencia del propio planeta. Practican una forma de agricultura que no altera el ecosistema y aprovechan una energía de fuentes que hoy nos resultan desconocidas. No dejan un lenguaje escrito, solo símbolos intrincados y espirales grabados en sus monolitos. No conquistan, no se expanden, no comercian. Simplemente existen, como una isla de complejidad abrumadora en un océano de formalidad primitiva. Y entonces, con la misma brusqueza con la que aparecieron, se desvanecen. Desaparecen mucho antes de que el clima comience a cambiar, mucho antes de que la primera duna anuncie la llegada del gran desierto. No hay rastro de guerra, de enfermedad o de colapso. Es un acto de desaparición tan perfecto y deliberado como fue su creación.
Su existencia fue un breve y brillante destello de genialidad inexplicable que se extinguió a sí mismo, dejando tras de sí no una ruina, sino una pregunta que el tiempo y la arena se encargarían de sepultar, transformando un hecho histórico en un mito susurrado por el viento. Para la ciencia moderna, el Sáhara es un libro abierto, cuyas páginas están escritas en capas de sedimento y roca. Lo que leemos en él es una historia de ciclos climáticos grandiosos, dictados por las lentas y majestuosas inclinaciones del eje terrestre. Los geólogos, al perforar profundamente en busca de acuíferos fósiles, extraen cilindros de tierra que son cápsulas del tiempo. En ellos se encuentran polen de árboles que hoy solo crecen a miles de kilómetros, en climas húmedos, y sedimentos de lagos que delatan la presencia de agua dulce y abundante. Estos datos no son especulación, son la prueba empírica de que el desierto más grande y cálido del mundo fue una vez un jardín. Un paraíso perdido, sí, pero uno cuya desaparición se explica a través de la precesión de los equinoccios y los cambios en los patrones monzónicos. Una narrativa lógica, predecible y sobre todo natural. Los ojos de nuestros satélites, que orbitan en el silencio del espacio, confirman esta historia con una elocuencia fantasmal. Sus radares de penetración terrestre atraviesan el velo de arena y revelan la topografía oculta que yace debajo. Lo que ven son las cicatrices de un mundo ahogado, las redes de drenaje de ríos colosales, algunos tan vastos que empequeñecen al Nilo, ahora secos y sepultados. Son los lechos pálidos de paleolagos gigantescos, cuencas de polvo donde una vez brilló el agua bajo el sol africano. Estas imágenes son los espectros de un pasado acuático, un mapa de un mundo que fue borrado por el tiempo. La ciencia nos muestra el esqueleto de este Edén, pero este esqueleto, en su inmensidad, plantea una pregunta inquietante. Si el escenario era tan fértil y vasto, ¿dónde están los actores principales de su historia más profunda? La arqueología tradicional ha encontrado, por supuesto, las huellas de aquellos que vivieron en el Sahara Verde. Las pinturas rupestres del Tassili Nayer, Akakus o Enedi son galerías de arte prehistórico a cielo abierto, un testimonio vibrante de la vida en este paraíso perdido. Vemos jirafas, elefantes y cocodrilos en regiones donde hoy solo sobrevive la roca desnuda. Vemos figuras humanas nadando, cazando, danzando en ceremonias cuyo significado se ha perdido en el tiempo. Son las crónicas de pueblos cazadores-recolectores y pastores neolíticos, sociedades que vivían en armonía con un entorno generoso. Sus herramientas de piedra y sus sencillos campamentos nos hablan de una existencia adaptada al ritmo de la naturaleza. Nos cuentan una historia de comienzos, de una humanidad floreciendo en un mundo amable, pero no nos preparan para lo que viene después. Y es aquí donde la narrativa conocida empieza a resquebrajarse. En los bordes del desierto, en lugares como Nabta Playa, en el sur de Egipto, encontramos las primeras anomalías. Círculos de megalitos, alineados con las estrellas, que datan de hace más de 7.000 años, precediendo a Stonehenge por milenios. Son calendarios de piedra, observatorios primordiales construidos por un pueblo que, supuestamente, apenas estaba saliendo de la Edad de Piedra. ¿Cómo una sociedad de pastores nómadas desarrolló una astronomía tan precisa y la ingeniería necesaria para mover y erigir estas pesadas rocas? La ciencia lo cataloga como un extraordinario pero aislado florecimiento cultural. Sin embargo, ¿y si Nabta Playa no fuera el principio, sino el eco lejano y desvanecido de algo mucho más grande que yacía en el corazón del Sahara? Imaginemos ahora que las perforaciones geológicas, aquellas que buscaban agua, encuentran algo más. A 200 metros bajo un mar de dunas, en una capa de sedimento que corresponde a hace 12.000 años, la broca no golpea roca natural, sino algo artificial. Un bloque de basalto, pulido hasta alcanzar un brillo vítreo, con una superficie tan perfectamente lisa que desafía cualquier explicación natural o tecnológica de la época. No es un artefacto aislado. Prospecciones sísmicas posteriores revelan que forma parte de una estructura inmensa, una plataforma geométrica de varios kilómetros cuadrados enterrada bajo el peso de eones. No hay canteras cercanas de donde pudiera proceder el basalto. No hay herramientas que pudieran cortarlo con tal precisión. Es un objeto imposible, un susurro tecnológico de un tiempo equivocado. Desde el espacio, la anomalía se vuelve aún más desconcertante. El radar de penetración terrestre, reajustado para analizar estas nuevas profundidades, empieza a dibujar los contornos de lo que yace bajo la arena.
No son las formas orgánicas de los ríos secos, sino líneas rectas, arcos perfectos, espirales logarítmicas que se extienden por cientos de kilómetros. Son los cimientos fantasmales de complejos monumentales, una arquitectura silenciosa y matemática que no se parece a nada que la humanidad haya construido jamás. Estas estructuras no están orientadas a los puntos cardinales, sino a configuraciones estelares que solo serían visibles desde la Tierra miles de años en el futuro. Es como encontrar el plano de una catedral gótica en un estrato de la edad de los dinosaurios. La evidencia está ahí, pero rompe la lógica de nuestra historia. Ante este paradigma roto, la comunidad científica se enfrenta a un abismo. La datación por carbono de los sedimentos circundantes es inequívoca, pero la tecnología que implica es anacrónica hasta un grado absurdo. La explicación oficial, susurrada en los pasillos de las academias, acuña un término para contener lo inexplicable: un evento cognitivo hiperendémico. Se postula que una pequeña población humana, por una confluencia de factores ambientales y genéticos desconocidos, experimentó una explosión de inteligencia sin precedentes. Un destello de genialidad colectiva, tan brillante como breve, que les permitió alcanzar un conocimiento avanzado de la física, la astronomía y la ingeniería, para luego extinguirse sin dejar rastro. Genético ni cultural. Una utopía intelectual que ardió y se consumió a sí misma en la inmensidad del Sáhara Verde. Pero esta explicación, aunque elegante, se siente hueca. Es un intento de poner un nombre a un fantasma. Por ello, en los márgenes de la ciencia, florecen otras hipótesis, más audaces y perturbadoras. Se habla de una inteligencia no humana, quizás una forma de vida autóctona que evolucionó en paralelo a nosotros y cuya biología y cognición eran fundamentalmente diferentes. Otros rescatan mitos antiguos, como la Atlántida o los Shem-Suhor, los seguidores de Horus de la leyenda egipcia, y se preguntan si el Sáhara no fue el verdadero hogar de estos seres predinásticos. Se especula sobre una civilización predecesora, una humanidad anterior a la nuestra que completó su ciclo y eligió retirarse del mundo, borrando deliberadamente sus propias huellas para no interferir en el desarrollo de quienes vendrían después. Misterios como este son apenas fragmentos de una historia mucho más vasta y profunda. Si te atrae seguir estas pistas ocultas e imaginar lo que podrían significar para nuestra comprensión del pasado, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte las próximas exploraciones en los confines del tiempo. Cada pregunta sin respuesta es una pieza de un rompecabezas que apenas empezamos a armar, y el viaje para encontrar la siguiente pieza nos lleva a territorios donde la historia, el mito y la ciencia convergen en un horizonte de asombro y posibilidad, un lugar donde las verdades más grandes aún esperan ser descubiertas bajo el manto del olvido. El mayor enigma, sin embargo, no es la presencia de estas estructuras imposibles, sino la ausencia total de todo lo demás. No hay cuerpos, no hay tumbas, no hay vertederos con los desechos de su vida cotidiana. No se han encontrado herramientas, ni inscripciones, ni los restos de sus hogares. Es una civilización sin huella humana, una ecuación perfecta sin ninguna variable biológica. Es como si hubieran existido en un plano puramente conceptual, dejando atrás solo la manifestación física de sus ideas más abstractas, la matemática, la geometría, la astronomía. Su paso por el mundo fue tan limpio y silencioso como el de un pensamiento. Dejaron atrás la música de las esferas grabada en la piedra, pero se llevaron consigo la identidad del compositor. El desierto mismo parece cómplice de este acto de desaparición. Con el cambio climático, la naturaleza no solo ocultó su legado, sino que participó activamente en su desmantelamiento. Durante milenios, el viento cargado de arena ha actuado como una lija cósmica, erosionando lentamente los monolitos expuestos, puliendo sus símbolos hasta convertirlos en polvo. Las dunas, avanzando con la paciencia de los glaciares, han sepultado sus complejos bajo montañas de sílice. El sol implacable ha cocido la superficie, esterilizando la tierra y destruyendo cualquier molécula orgánica que pudiera haber quedado. El Sáhara no es un guardián pasivo, es un agente del olvido, un sistema planetario diseñado para borrar la historia y devolver todos los secretos al silencio elemental de la roca y la arena. El Sáhara que conocemos hoy es un libro de historia escrito en un lenguaje de erosión y silencio. Pero para descifrar sus secretos más profundos, debemos aprender a leer entre líneas, en las capas de sedimento que actúan como páginas de un tiempo olvidado.
Los geólogos, al perforar el suelo en busca de acuíferos fósiles, extraen cilindros de tierra que son verdaderas cápsulas del tiempo. En su interior no solo encuentran agua ancestral, sino también polen de olivos, robles y cedros, testigos mudos de un bosque que respiraba donde hoy solo hay arena. Cada grano de polen es una palabra, cada estrato de arcilla una frase, que nos cuenta la historia de un paraíso perdido. Una narrativa climática que, aunque grandiosa, parece demasiado simple para el misterio que oculta. Esta historia de un pasado verde no es una mera hipótesis, está grabada en la propia geografía del desierto, visible desde la órbita. Los satélites equipados con radar de penetración terrestre nos han regalado un mapa fantasmal de este mundo ahogado. Bajo el manto dorado de las dunas revelan las cicatrices de una hidrografía monumental. Trazan los cursos de ríos colosales, como el Tamanrasset, que en su día fluyó desde el corazón de África hasta el Atlántico, un sistema fluvial que empequeñecería al Nilo. Muestran las cuencas pálidas de lagos inmensos, mares interiores de agua dulce que reflejaban un cielo nocturno sin contaminar. La ciencia nos muestra el esqueleto de este Edén, pero este esqueleto, en su vastedad, plantea una pregunta inquietante. Si el escenario era tan fértil, ¿dónde están las huellas de una civilización a su altura? La arqueología tradicional ha encontrado, por supuesto, las huellas de los primeros habitantes del Sáhara Verde. Las galerías de arte rupestre del Tassili Nayer o del macizo de Enedi son un testimonio vibrante de la vida en este paraíso. Vemos jirafas, elefantes y cocodrilos pintados con una gracia asombrosa en lugares donde hoy la vida es casi imposible. Observamos figuras humanas estilizadas, nadando en lagos hoy inexistentes, cazando búfalos gigantes y danzando en rituales cuyo significado se ha perdido en el viento. Son las crónicas de pueblos cazadores, recolectores y pastores neolíticos, sociedades que vivían en una profunda armonía con un entorno generoso. Nos cuentan una historia de comienzos, de una humanidad floreciendo en un mundo amable, pero no nos preparan para la anomalía que yace oculta. Y es aquí, en los márgenes de esta narrativa aceptada, donde la historia comienza a fracturarse. En lugares como Nabta Playa, en el sur de Egipto, encontramos las primeras pistas de algo incongruente. Un círculo de megalitos, erigido hace más de 7.000 años, milenio y medio antes que Stonehenge. No es una simple construcción, es un preciso calendario astronómico, alineado con el solsticio de verano y la constelación de Orión. Cómo una sociedad de pastores, supuestamente nómadas, desarrolló un conocimiento tan avanzado de los cielos y la ingeniería necesaria para mover y colocar estas pesadas rocas. La ciencia lo cataloga como un extraordinario pero aislado florecimiento cultural. Pero, ¿y si Nabta Playa no fuera el origen, sino el último eco desvanecido de algo inmensamente más grande y antiguo que yacía en el corazón del Sáhara? Imaginemos ahora que las perforaciones geológicas, en su búsqueda de agua, tropiezan con lo imposible. A 200 metros bajo un mar de dunas, en un estrato de sedimento datado en 12.000 años, la broca no golpea roca natural, choca contra algo artificial. Un bloque de basalto, pulido hasta obtener un brillo vítreo, con una superficie tan perfectamente lisa que desafía cualquier explicación natural o tecnológica de la época. No es un hallazgo aislado. Las prospecciones sísmicas posteriores, realizadas para entender la anomalía, revelan que forma parte de una estructura inmensa, una plataforma geométrica de varios kilómetros cuadrados, enterrada bajo el peso de milenios. No existen canteras de basalto cercanas, no se conocen herramientas neolíticas capaces de cortar y pulir con tal precisión. Es un objeto fuera de su tiempo, un susurro tecnológico en la cuna de la prehistoria. Desde la órbita, la anomalía se vuelve aún más desconcertante y profunda. El radar de penetración terrestre, reajustado para analizar estas nuevas profundidades, comienza a dibujar los contornos de lo que se esconde bajo la arena. No son las formas orgánicas y sinuosas de los ríos secos, sino líneas rectas que se extienden por kilómetros, arcos perfectos y espirales logarítmicas que cubren vastas extensiones de terreno. Son los cimientos fantasmales de complejos monumentales, una arquitectura silenciosa y matemática que no se parece a nada que la humanidad haya construido jamás. Su escala no es humana, es geológica.
Su diseño no parece pensado para habitar, sino para resonar con el propio planeta, como si la Tierra misma hubiera sido afinada como un instrumento musical. La evidencia está ahí, pero rompe la lógica de nuestra historia. El análisis de los materiales de construcción solo profundiza el enigma. El basalto, una roca volcánica increíblemente dura, ha sido cortado con una precisión que hoy requeriría tecnología láser o de chorro de agua a alta presión. Algunas superficies están recubiertas de una fina capa de arena vitrificada, lo que sugiere la aplicación de un calor intenso y controlado, muy superior al que podría generar cualquier hoguera neolítica. ¿Qué fuente de energía poseían para fundir la arena y convertirla en cristal? ¿De dónde extrajeron y cómo transportaron miles de toneladas de basalto a través de cientos de kilómetros de sabana? Estas no son preguntas sobre cultura o sociedad, son preguntas sobre física y tecnología que parecen pertenecer a un futuro lejano, no a un pasado remoto. Y luego está la cuestión de su propósito. La orientación de estas estructuras no sigue los puntos cardinales ni los solsticios como en Nabta Playa. Están alineadas con configuraciones estelares que solo serían visibles desde la Tierra miles de años en el futuro, o que fueron visibles miles de años en el pasado. Es como si sus constructores tuvieran una comprensión del tiempo profundo, de la lenta precesión de los equinoccios, que empequeñece nuestra propia perspectiva histórica. No construían para su presente, sino para la eternidad, dejando un mensaje codificado en la danza cósmica de las estrellas. ¿Era un observatorio, un mapa estelar tridimensional o algo que ni siquiera podemos empezar a comprender, una máquina diseñada para interactuar con el tejido del espacio-tiempo? Ante esta avalancha de datos imposibles, la comunidad científica se enfrenta a un abismo. La datación por carbono de los sedimentos circundantes es inequívoca, pero la tecnología que implica es anacrónica hasta un grado absurdo. Se produce una fractura en el paradigma del progreso humano. La explicación oficial, susurrada en los pasillos de las academias para contener lo inexplicable, acuña un término: evento cognitivo hiperendémico. Se postula que una pequeña población humana, por una confluencia única de factores ambientales y genéticos, experimentó una explosión de inteligencia sin precedentes, un destello de genialidad colectiva, tan brillante como efímero, que les permitió alcanzar un conocimiento avanzado para luego extinguirse sin dejar rastro genético ni cultural, una utopía intelectual que ardió y se consumió en la inmensidad del Sáhara Verde. Pero esta explicación, aunque elegante en su formulación, se siente hueca, un intento de ponerle un nombre a un fantasma para no tener que mirarlo a los ojos. Por ello, en los márgenes de la ciencia florecen otras hipótesis, más audaces y para algunos más perturbadoras. Se habla de una inteligencia no humana, quizás una forma de vida autóctona que evolucionó en paralelo a nosotros, cuya biología y cognición eran fundamentalmente diferentes. Otros rescatan mitos antiguos, como la Atlántida de Platón o los Shem-Suhor, los seguidores de Horus de la leyenda egipcia, y se preguntan si el Sáhara no fue el verdadero hogar de estos seres predinásticos, los maestros de la sabiduría que enseñaron a la humanidad primigenia. Se especula sobre una civilización predecesora, una humanidad anterior a la nuestra que completó su ciclo y eligió retirarse del mundo, borrando deliberadamente sus propias huellas para no interferir en el desarrollo de quienes vendrían después. Esta idea es quizás la más inquietante de todas, porque sugiere que no somos los primeros y que el progreso no es una línea recta ascendente, sino un ciclo de nacimiento, comprensión y desaparición. Podría ser que esta civilización sahariana alcanzara un nivel de conocimiento tan profundo que comprendiera la futilidad de los imperios, la vanidad de los legados materiales, y simplemente decidiera marcharse, dejando atrás no una ruina, sino una pregunta silenciosa, una obra de arte cósmica destinada a ser encontrada por la siguiente iteración de la conciencia. Misterios como este son apenas fragmentos de una historia mucho más vasta y profunda. Si te atrae seguir estas pistas ocultas e imaginar lo que podrían significar para nuestra comprensión del pasado, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte las próximas exploraciones en los confines del tiempo. Cada pregunta sin respuesta es una pieza de un rompecabezas que apenas empezamos a armar,
y el viaje para encontrar la siguiente pieza nos lleva a territorios donde la historia, el mito y la ciencia convergen en un horizonte de asombro y posibilidad, un lugar donde las verdades más grandes aún esperan ser descubiertas bajo el manto del olvido. Sin embargo, el mayor enigma no es la imponente presencia de estas estructuras imposibles, sino la absoluta y desconcertante ausencia de todo lo demás. No se han encontrado cuerpos, ni una sola tumba, ni un esqueleto. No hay vertederos con los desechos de su vida cotidiana, ni fragmentos de cerámica, ni restos de comida. No se han encontrado herramientas, ni inscripciones, ni los cimientos de sus hogares. Es una civilización sin la huella biológica de sus creadores, una ecuación matemática perfecta sin ninguna variable humana. Es como si hubieran existido en un plano puramente conceptual, dejando atrás solo la manifestación física de sus ideas más abstractas: la geometría, la astronomía, la resonancia. Su paso por el mundo fue tan limpio y silencioso como el de un pensamiento. Dejaron atrás la música de las esferas grabada en la piedra, pero se llevaron consigo la identidad del compositor. Esta ausencia deliberada es quizás su mensaje más poderoso. Sugiere una maestría no solo sobre la materia y la energía, sino sobre la vida y la muerte. No dejaron tumbas porque quizás no concebían la muerte como nosotros, como un final que debe ser conmemorado. Quizás para ellos, la transición de un estado a otro era tan natural como el cambio de las estaciones, un proceso que no requería monumentos de piedra, sino una disolución silenciosa en el ciclo cósmico. Su legado no está en lo que construyeron, sino en la perfección con la que desaparecieron. Un acto final de humildad o de trascendencia. Los únicos vestigios que dejaron, grabados en los monolitos de basalto, no son un lenguaje escrito, sino una biblioteca de símbolos universales. Encontramos representaciones perfectas de la geometría fractal, como el conjunto de Mandelbrot, esquemas que describen la estructura de galaxias en espiral y la ramificación de los árboles. Hay diagramas que parecen modelos de estructuras moleculares complejas y patrones que imitan la organización celular de organismos biológicos. No nos contaron la historia de sus reyes o sus guerras. Nos dejaron un manual de instrucciones del universo, un compendio de las leyes físicas y biológicas que gobiernan la realidad. Su lenguaje no era cultural, sino matemático, la única lengua verdaderamente universal. ¿Qué clase de conciencia se comunica de esta manera? No es la de una civilización centrada en el individuo, en el ego o en la tribu. Es la de una mente colectiva, o al menos una cultura, fascinada no por su propia historia, sino por los patrones subyacentes del cosmos. No estaban interesados en decir «nosotros estuvimos aquí», sino en afirmar «esto es lo que es». Su existencia parece haber sido una larga meditación sobre la naturaleza de la realidad, y sus construcciones el fruto de esa meditación. No eran conquistadores del mundo, sino sus más profundos observadores, estudiantes silenciosos del gran diseño universal. Quizás por eso no necesitaban nombres ni historias personales, porque se veían a sí mismos como una manifestación temporal de esas mismas leyes eternas. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar nuestra propia definición de civilización. La medimos en términos de crecimiento, expansión, poderío militar y legado cultural. Construimos ciudades, escribimos historias, erigimos estatuas para que se nos recuerde. Pero, ¿y si esa es solo una etapa infantil en el desarrollo de la inteligencia? ¿Y si el verdadero signo de madurez es comprender la propia transitoriedad y actuar en consecuencia? Tal vez esta civilización sahariana alcanzó un estado de conciencia en el que el impulso de perdurar fue reemplazado por el deseo de comprender y luego, simplemente, dejar de ser, permitiendo que el universo continuara su curso sin la interferencia de su ego colectivo. Su silencio final podría no ser un signo de fracaso, sino la máxima expresión de su sabiduría. El desierto mismo parece haber sido un cómplice en este acto de desaparición cósmica. Con el lento pero inexorable cambio en la inclinación del eje terrestre, la naturaleza no solo ocultó su legado, sino que participó activamente en su desmantelamiento.
Durante milenios, el viento cargado de arena ha actuado como una lija cósmica, erosionando lentamente los monolitos que quedaban expuestos, puliendo sus símbolos hasta devolverlos al polvo del que surgieron. La arena ha borrado la memoria de la piedra con una paciencia geológica. El Sáhara no es un guardián pasivo, es un agente activo del olvido, un sistema planetario diseñado para borrar la historia y devolver todos los secretos al silencio elemental de la roca y la duna. Las dunas, avanzando con la majestuosa lentitud de los glaciares, han sepultado sus complejos bajo montañas de sílice, como tsunamis dorados en cámara lenta. Han cubierto sus plazas geométricas y sus observatorios estelares, protegiéndolos de nuestros ojos, pero también sellando su historia para siempre. El sol implacable ha cocido la superficie, esterilizando la tierra, calcinando cualquier molécula orgánica que pudiera haber quedado, destruyendo el ADN, las esporas, cualquier rastro biológico de su existencia. El desierto no solo ha escondido un secreto, lo ha purificado, lo ha limpiado de toda humanidad, dejando solo el esqueleto matemático de una idea, la prueba de que una vez, en este planeta, el pensamiento puro tomó forma física. Y así, el Sáhara se convierte en el sudario perfecto, un manto tejido no con lino, sino con tiempo y arena. Su silencio no es vacío, sino un silencio cargado de significado, el peso de una elección. El viento que susurra entre las dunas no lamenta una pérdida, sino que canta una canción de retorno, de disolución. Nos enseña que quizás el propósito último de la conciencia no es construir un imperio que desafía al tiempo, sino comprender el tiempo tan profundamente que uno aprende a fluir con él, a desaparecer en su corriente, sin dejar más que una estela de belleza matemática, un eco de asombro para aquellos que vengan después y aprendan a escuchar el silencio. La historia de esta civilización, por lo tanto, no es una historia de arqueología, sino de cosmología. No se trata de desenterrar una ciudad perdida, sino de confrontar la posibilidad de que la inteligencia en el universo pueda tener un propósito muy diferente al que imaginamos. No se trata de la conquista del espacio exterior, sino de la exploración del espacio interior, de la comprensión de las leyes fundamentales hasta el punto de poder orquestar la propia salida del escenario cósmico, con una gracia y una precisión que se convierten en el acto creativo final. El Sáhara, en su inmensidad, no es una tumba, sino un monumento a la transitoriedad, un recordatorio de que las verdades más grandes no se gritan, se susurran. Y ese susurro nos llega hoy, no desde las inscripciones de una tumba real, sino desde los datos fríos de un satélite, desde el núcleo de un sedimento extraído de las profundidades de la Tierra. La evidencia de su existencia es sutil, casi etérea, como el recuerdo de un sueño. Pero está ahí, desafiándonos a expandir nuestra imaginación, a cuestionar la narrativa de nuestro propio ascenso. Nos obliga a preguntarnos si somos el pináculo de la evolución en este planeta, o simplemente una iteración más ruidosa, más caótica, en un ciclo de conciencia que surge, florece en el conocimiento, y finalmente aprende el arte de desaparecer, dejando el mundo tan pristino como lo encontró. Para comprender la magnitud de lo que yace bajo el Sáhara, debemos hablar de anomalías. Una anomalía histórica es un objeto o una idea que aparece en un lugar y un tiempo equivocados, como una nota discordante en una sinfonía perfectamente armonizada. Es un susurro del futuro en el oído del pasado. Pensemos en el mecanismo de Anticitera, ese complejo reloj astronómico de bronce rescatado de un naufragio de la antigua Grecia. Durante décadas fue un fantasma tecnológico, un engranaje de conocimiento que no debería haber existido durante otros 1500 años. Era como encontrar un ordenador portátil en una tumba romana, una pieza que rompía la lógica de la progresión histórica y nos obligaba a admitir que la línea del tiempo no es tan recta como nos gusta creer. Lo que se esconde bajo la arena del Sáhara no es un solo engranaje fuera de lugar, es la maquinaria entera. Es una biblioteca completa de libros impresos encontrada en una era de pergaminos manuscritos. La civilización sahariana no es una simple nota discordante, es una partitura entera de una música que aún no hemos aprendido a componer. Su existencia obliga a una reevaluación fundamental de lo que significa ser avanzado. Sus logros no son solo impresionantes para su época, serían impresionantes para la nuestra. Nos enfrentamos a la evidencia de una mente que operaba con un conjunto de herramientas físicas y conceptuales que para nosotros siguen siendo teóricas, un eco de una ciencia que perdimos antes de tener la oportunidad de descubrirla.
Visualicemos por un momento a un artesano del Neolítico. Sus manos, expertas en tallar sílex y pulir hueso, conocen la resistencia de la materia. Ahora, imaginemos que a ese artesano se le pide que corte un bloque de basalto, una de las rocas más duras de la Tierra, con la precisión de un láser, y que luego pula su superficie hasta convertirla en un espejo de obsidiana. La tarea es tan imposible que roza lo absurdo. Es como pedirle a un calígrafo medieval que escriba el código de un programa informático con pluma y tinta. Sin embargo, esa es la evidencia que tenemos. Kilómetros de basalto cortado y pulido, con una perfección que nuestra propia tecnología tendría dificultades para replicar a tal escala. Esta maestría sobre la materia sugiere una relación con la física fundamentalmente diferente a la nuestra. No parece una tecnología de fuerza bruta, de martillos y cinceles, sino una de resonancia y frecuencia. Quizás no cortaban la piedra, sino que la convencían para que se separara. Quizás no la pulían con abrasivos, sino que le enseñaban a reorganizar sus propias moléculas en una superficie perfecta. Es una tecnología que se asemeja más a la música que a la ingeniería, como si hubieran aprendido a cantar la canción secreta que duerme en el corazón de la piedra, despertándola para darle una nueva forma. Una forma de creación que no deja virutas ni polvo, solo una perfección silenciosa y absoluta. Y luego está el misterio de la arena vitrificada, esa capa de vidrio que recubre algunas de las estructuras. Para fundir la arena y convertirla en cristal, se necesitan temperaturas superiores a los 1700 grados Celsius. ¿Qué fuente de energía, en pleno Sáhara Verde, podría generar y controlar un calor tan intenso? No es el calor de una hoguera, ni siquiera el de un volcán. Es un calor preciso, aplicado como un pincel. La imagen que evoca es la de un relámpago domesticado, de una energía solar concentrada hasta convertirla en una herramienta de creación. Es como si hubieran sostenido una estrella en miniatura en sus manos, usándola para sellar sus obras con un barniz de luz sólida, protegiéndolas del tiempo con una capa de eternidad cristalizada. Esta anomalía tecnológica es una puerta a un laberinto de preguntas. Nos obliga a considerar la posibilidad de que su ciencia no siguiera el mismo camino que la nuestra. Mientras nosotros desarrollamos la rueda, la palanca y la combustión, ellos quizás exploraron la acústica, la resonancia armónica y las energías de punto cero. Su tecnología podría haber sido silenciosa, limpia y completamente integrada con la naturaleza, hasta el punto de ser invisible para una mirada no entrenada. Sus máquinas podrían no haber tenido engranajes ni pistones, sino cristales afinados y geometrías resonantes. No construían, componían, no fabricaban, sintonizaban. Su ciencia era un arte y su arte una ciencia de lo sublime. La anomalía más vertiginosa, sin embargo, no es material, sino temporal. La alineación de sus complejos con configuraciones estelares futuras es un desafío directo a nuestra comprensión de la causalidad. Es como encontrar el diario de un viajero que describe con detalle una ciudad siglos antes de que ésta sea fundada. No se trata de una simple predicción, como la de un eclipse. Se trata de un conocimiento preciso de la precesión de los equinoccios, ese lento bamboleo del eje terrestre que tarda 26.000 años en completar un ciclo. Conocían la danza de las estrellas a una escala de tiempo que empequeñece la duración de civilizaciones enteras. Para entender la magnitud de esto, imaginemos que los arquitectos de las pirámides de Giza no las hubieran alineado con la constelación de Orión de su época, sino con la posición que Orión ocuparía en el cielo nocturno del siglo XXI. Sería una prueba irrefutable de que poseían un reloj cósmico, una capacidad para ver el tiempo no como una línea que avanza, sino como un paisaje completo, visible desde un punto de vista superior. Esta civilización sahariana no solo leía el cielo de su presente, leía el libro completo del tiempo celeste, con sus capítulos pasados y sus párrafos aún por escribir. Su astronomía no era de observación, sino de participación en un diálogo con la eternidad. Este conocimiento del tiempo profundo se refleja en su propia existencia. Florecieron y desaparecieron en lo que, geológicamente, es un abrir y cerrar de ojos. Su paso por el mundo fue como el de un cometa, un breve y brillante arco de luz en la oscuridad, que aparece y se desvanece con una precisión predecible. Quizás su llegada y su partida estaban tan calculadas como la alineación de sus monumentos.
Quizás comprendieron que su propósito no era perdurar, sino existir en un momento cósmico específico, para cumplir una función o dejar un mensaje en el instante preciso en que el universo estaba escuchando. Su historia no es una crónica, es una ecuación resuelta en el lienzo del tiempo. Esta perspectiva transforma nuestra visión del progreso. Siempre hemos imaginado la historia como una escalera que ascendemos, con nosotros en el peldaño más alto. Pero esta civilización sugiere otra metáfora, la historia como un vasto océano, con corrientes de conocimiento que fluyen y refluyen. Algunas civilizaciones, como la nuestra, navegan por la superficie, construyendo barcos cada vez más grandes y ruidosos. Pero otras, quizás, aprendieron a bucear, a explorar las profundidades silenciosas donde residen las verdades más fundamentales. Y tras su exploración, en lugar de volver a la superficie, eligieron disolverse en el propio océano, convirtiéndose en parte del misterio. Cada vez que retiramos una capa de arena, aparece otro misterio debajo, más profundo y desconcertante que el anterior. Si esa curiosidad que desafía nuestras certezas resuena contigo, considera suscribirte para seguir explorando juntos estos capítulos olvidados de la historia humana y cósmica. Este viaje no busca respuestas definitivas, sino preguntas más hermosas, preguntas que nos invitan a mirar el desierto, el cielo nocturno y nuestra propia existencia con un renovado sentido del asombro, reconociendo que los mayores secretos no están ocultos en la distancia, sino bajo la superficie de lo que creemos conocer. El siguiente enigma es quizás el más humano, y por tanto el más inquietante, la anomalía de la ausencia. En cualquier yacimiento arqueológico, por antiguo que sea, encontramos los restos de la vida, fragmentos de cerámica, herramientas desgastadas, huesos de animales consumidos, y lo más importante, los propios muertos. Las tumbas son la firma más duradera de la humanidad, nuestro grito contra el olvido. Pero en el Sahara no hay nada. No hay necrópolis, ni cementerios, ni tumbas solitarias. No hay rastro de sus cuerpos, ni de los objetos personales que los acompañaron en la vida. Es una civilización sin fantasmas, sin ancestros a los que honrar. Esta ausencia total es tan deliberada y perfecta que se convierte en una declaración. Es como si un artista pintara un cuadro extraordinariamente detallado y al terminarlo borrara por completo su propia firma y cualquier pincelada que pudiera revelar su técnica. No querían ser recordados como individuos. Su legado no era personal, era conceptual. Esto sugiere una comprensión de la conciencia muy alejada de la nuestra, centrada en el ego. Quizás no se veían a sí mismos como entidades separadas, sino como manifestaciones temporales de una conciencia colectiva, como olas en un mismo océano. Y cuando su tiempo terminó, simplemente se retiraron, dejando que la ola volviera a la calma del mar sin dejar rastro de su paso. Imaginemos una ciudad moderna que funcionara durante un siglo y luego fuera abandonada. Dejaría tras de sí montañas de basura, edificios en ruinas, infraestructuras en descomposición. Su huella ecológica y material sería indeleble durante milenios. La civilización sahariana, en cambio, existió sin dejar el más mínimo residuo. No hay vertederos, no hay contaminación, no hay cicatrices en la tierra. Su forma de vida era de una eficiencia y una limpieza absolutas. Es una ecología tan perfecta que parece postbiológica. Vivieron en el jardín del Sahara verde sin magullar una sola flor, sin romper una sola rama. Su paso por el mundo fue tan ligero como el de la luz de la luna sobre el agua. Esta falta de huella material nos lleva a una metáfora poderosa, la de una civilización como un pensamiento. Un pensamiento puede ser increíblemente complejo, puede construir mundos enteros en la mente, puede resolver las ecuaciones del universo. Pero cuando el pensamiento termina, no deja residuos, simplemente se desvanece, volviendo al silencio del que surgió. Tal vez esta civilización alcanzó un estado en el que su existencia era más parecida a un acto de meditación colectiva que a una empresa física. Construyeron sus monumentos como mandalas, representaciones geométricas del cosmos, y una vez completada la meditación, disolvieron su presencia física, dejando solo el eco de su idea grabado en la piedra. Y aquí llegamos a la anomalía final, la de su propósito. Sus estructuras no eran ciudades para vivir, ni fortalezas para defenderse, ni templos para adorar en el sentido que nosotros entendemos. Su diseño, su acústica, su alineación, todo apunta a una función diferente. Eran instrumentos a escala planetaria. Quizás eran gigantescos diapasones diseñados para resonar con la frecuencia Schumann, el latido electromagnético de la propia Tierra. Quizás eran antenas, diseñadas no para enviar mensajes, sino para escuchar las sinfonías gravitacionales del cosmos.
las canciones que cantan los agujeros negros y las estrellas de neutrones al danzar en el espacio profundo. No construían un hogar para la humanidad, estaban afinando un planeta. Su propósito no era dominar la naturaleza, sino entrar en armonía con ella en su nivel más fundamental. Podrían haber estado estabilizando el clima, comunicándose con la biosfera, o simplemente participando en una conversación cósmica, cuyas reglas y lenguaje ni siquiera podemos empezar a imaginar. Su existencia no era un fin en sí misma, sino un medio para un propósito mucho mayor, un propósito que trascendía la supervivencia, la cultura y la identidad. Eran los guardianes silenciosos de un equilibrio, los ingenieros de una armonía planetaria. La metáfora que mejor los describe es la del jardinero. Un buen jardinero no impone su voluntad sobre el jardín, escucha la tierra, entiende las necesidades de cada planta y trabaja para crear un ecosistema en el que todo florece en equilibrio. No construye monumentos a sí mismo, sino que facilita la expresión de la vida. Esta civilización pudo haber sido la jardinera del Sahara Verde, cuidando no solo de su flora y fauna, sino del bienestar geofísico y cósmico del propio planeta. Y como un buen jardinero, cuando su trabajo terminó, se retiró en silencio, dejando el jardín más hermoso y vibrante que cuando lo encontró. Al juntar todas estas anomalías, la de la tecnología, la del tiempo, la de la ausencia y la del propósito, la imagen que emerge es la de un ser de una inteligencia y una sabiduría casi divinas. No es una civilización en el sentido humano del término, con sus ruidosas ambiciones y sus legados imperfectos. Es algo más. Es un principio ordenador, una inteligencia tranquila que se manifestó brevemente en la Tierra para llevar a cabo una tarea específica, y luego se retiró. Su historia no es un capítulo perdido de nuestro pasado, sino quizás un prólogo a un futuro que aún no hemos merecido. Este conjunto de imposibilidades nos deja suspendidos en un estado de asombro reverencial. Es como estar de pie en la orilla de un océano de silencio, sabiendo que en sus profundidades yace una ciudad de luz, una ciudad que nunca podremos visitar, pero cuya existencia cambia para siempre nuestra percepción de lo que es posible. El Sáhara deja de ser un simple desierto de arena y se convierte en un océano de preguntas, un paisaje cuya inmensidad física es solo un reflejo de la inmensidad del misterio que custodia. El viento que barre las dunas ya no suena como un lamento por un paraíso perdido, sino como el eco de una sabiduría incomprensible. Nos susurra que hay más formas de existir de las que soñamos en nuestra filosofía, que la inteligencia puede tomar formas que no reconoceríamos y perseguir metas que no entenderíamos. Nos invita a la humildad, a reconocer que, a pesar de toda nuestra ciencia y nuestra historia, apenas hemos comenzado a leer la primera página del gran libro del cosmos. Así, el Sáhara se convierte en el sudario perfecto, no porque oculte la muerte, sino porque protege un nivel de vida y conciencia tan elevado que su mera contemplación nos transforma. El desierto es una metáfora de nuestra propia ignorancia, vasto, abrumador y lleno de secretos que solo se revelan a aquellos que aprenden a escuchar el silencio. La historia de esta civilización es un koan zen escrito en la geografía del planeta, una paradoja diseñada no para ser resuelta, sino para expandir la mente de quien la contempla. Cuando la lógica se agota y los hechos se convierten en un muro infranqueable, la imaginación debe tomar el relevo, no para inventar fantasías, sino para construir puentes de posibilidad sobre el abismo de lo desconocido. Las hipótesis que surgen para explicar a la civilización del Sáhara no son meras conjeturas, son los únicos caminos que nos quedan para intentar dar sentido a una presencia que desafía todas nuestras categorías. Cada teoría es un espejo que refleja tanto el misterio que yace bajo la arena, como las profundidades de nuestra propia capacidad para concebir lo imposible. Son mapas de un territorio que no existe en el espacio, sino en el vasto paisaje de las preguntas sin respuesta, un lugar donde la ciencia, la filosofía y el mito se encuentran para dialogar en susurros. Estos senderos especulativos nos invitan a despojarnos de nuestras certezas, a caminar descalzos sobre el terreno movedizo de lo que podría haber sido. Nos piden que aceptemos que nuestra forma de entender el mundo, la civilización y el progreso, podría ser solo una de muchas posibles. Quizás la historia del universo inteligente es mucho más extraña, más sutil y más bella de lo que nuestra propia experiencia nos ha permitido imaginar. Al explorar estas ideas, no buscamos una respuesta definitiva que calme nuestra curiosidad, sino una perspectiva más amplia que la magnifique,
transformando el desierto del Sáhara de un enigma geológico a un lienzo cósmico sobre el cual se pintó por un breve instante una obra maestra de la existencia. Cada hipótesis es como una llave diferente, diseñada para abrir una cerradura que no sabemos si existe. Algunas llaves son de hierro forjado, ancladas en la lógica de los ciclos y la biología. Otras son de cristal, frágiles y traslúcidas, reflejando la luz de ideas más etéreas y trascendentales. No sabemos cuál, si alguna, es la correcta, pero el simple acto de probarlas, de girarlas en la cerradura del gran misterio, expande los límites de nuestra propia mente. Nos prepara para la posibilidad de que la verdad, cuando finalmente se revele, no se parezca a nada que hayamos previsto, obligándonos a reescribir no solo el pasado, sino también el futuro de lo que significa ser consciente en este universo. La primera y quizás más inquietante hipótesis es la de la civilización predecesora. Abandonemos por un momento la reconfortante línea recta del progreso. ¿Y si la historia no es una escalera que ascendemos, sino una rueda que gira en la inmensidad del tiempo cósmico? En este modelo, nuestra civilización no sería el pináculo, sino una vuelta más, un nuevo amanecer tras un crepúsculo olvidado. La civilización del Sáhara Verde sería entonces una humanidad anterior, una primera iteración que completó su arco narrativo. No fueron un fracaso, sino una historia completa, con su principio, su apogeo y un final deliberado y consciente. Un final que no fue colapso, sino una conclusión elegida, una disolución serena en el tejido del tiempo. Esta idea sugiere que alcanzaron un punto final tecnológico y filosófico. Quizás resolvieron las grandes ecuaciones del universo, comprendieron la naturaleza de la conciencia y al llegar a la cima del conocimiento, vieron que el siguiente paso no era la expansión, sino el silencio. Tal vez entendieron que cualquier civilización avanzada se enfrenta a una elección fundamental: crecer sin control, consumiendo recursos y alterando inevitablemente su entorno hasta el colapso, o alcanzar un estado de equilibrio y, una vez cumplido su propósito, retirarse. Ellos habrían elegido la segunda opción, la del jardinero que, tras cultivar un jardín perfecto, se marcha sin dejar rastro, permitiendo que la naturaleza siga su curso. Su legado no es un imperio, sino un acto de suprema renuncia. En este escenario, sus estructuras no eran ciudades, sino herramientas para su acto final. Eran instrumentos diseñados para facilitar su transición, para desmantelar su propia existencia de una manera limpia y completa. Quizás las resonancias armónicas de sus complejos no solo interactuaban con el planeta, sino que también les permitían disolver su propia estructura biológica y material, devolviendo cada átomo a la Tierra y cada pensamiento al éter cósmico. Su desaparición no fue una muerte, sino una deconstrucción controlada, el acto más sofisticado de ingeniería inversa jamás concebido. No dejaron cuerpos, porque no hubo cadáveres, solo una transición de un estado de materia organizada a energía dispersa, cerrando el círculo de la existencia con una elegancia incomprensible. Esta hipótesis nos convierte en los herederos de un silencio elocuente. No somos los primeros en caminar por este planeta, y quizás tampoco seamos los últimos. La historia de los saharianos se convierte en un precedente, una especie de mito fundacional de la propia conciencia planetaria. Su existencia nos susurra que hay otros finales posibles además del colapso o la conquista de las estrellas. Nos ofrece la imagen de una madurez cósmica que consiste en comprender el propio lugar en el ciclo de la vida y la muerte, y en aceptar el final no como una derrota, sino como la conclusión lógica y hermosa de una sinfonía bien interpretada. El Sáhara, bajo esta luz, no es una tumba, sino el escenario vacío tras una función magistral. Si esta civilización fue una humanidad anterior, su mensaje, codificado en la geometría y las matemáticas que dejaron atrás, podría estar destinado a nosotros. No es un aviso sobre un cataclismo, sino una guía filosófica. Los patrones fractales y las constantes universales grabadas en sus monolitos serían su testamento, un recordatorio de que el universo se rige por leyes elegantes y profundas, y que la verdadera sabiduría no reside en dominar esas leyes, sino en armonizar con ellas. Nos estarían diciendo que la respuesta no está ahí fuera, en la expansión galáctica, sino aquí dentro, en la comprensión de la estructura fundamental de la realidad y de nuestro lugar efímero dentro de ella. El impacto de esta idea es profundo. Sugiere que el progreso no es infinito, que toda civilización, sin importar cuán avanzada sea, eventualmente llega a un horizonte de conocimiento o de existencia más allá del cual no puede o no debe ir.
la civilización sahariana no habría fracasado en superar ese horizonte, habría elegido honrarlo. Reconocieron el límite como una parte sagrada del diseño, no como una barrera a derribar. Su historia es una lección de humildad cósmica, un recordatorio de que somos una parte del universo, no sus dueños, y que la mayor sabiduría puede ser saber cuándo es el momento de volver a casa, al silencio del que todos emergimos. Una segunda hipótesis nos aleja por completo del árbol genealógico humano. ¿Y si sus constructores no fueran humanos en absoluto? ¿Y si el Sáhara Verde fue el hogar de una inteligencia autóctona, una forma de vida que evolucionó en paralelo a nosotros, pero que siguió un camino biológico y cognitivo radicalmente diferente? No una inteligencia basada en el individuo y la competencia, sino quizás una conciencia colectiva, como un micelio fúngico o una colonia de insectos, pero con la capacidad de comprender la física cuántica. Una mente planetaria que despertó en el corazón fértil de África, una manifestación de la propia Gaia. Bajo esta luz no eran una civilización en nuestro sentido de la palabra, sino más bien un órgano del planeta. Sus complejos de basalto no serían ciudades, sino nodos de una red neuronal geológica, diseñados para regular y estabilizar los sistemas de la Tierra. Las frecuencias resonantes que generaban podrían haber influido en el clima, mantenido el equilibrio de la biosfera o incluso protegido al planeta de amenazas cósmicas, como fluctuaciones en el campo magnético o radiación solar. No eran habitantes del mundo, eran su sistema inmunológico, su cerebro, su corazón palpitante, manifestado en piedra y vibración. Su propósito no era vivir en el planeta, sino vivir para el planeta. Su existencia habría sido tan simbiótica con el entorno que resultaría invisible para los cazadores-recolectores humanos que compartían su mundo. Los humanos veían árboles, ríos y llanuras, mientras que esta otra inteligencia operaba en un nivel de realidad diferente, interactuando con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su tecnología no habría tenido humo, ni ruido, ni residuos, porque sería una expansión de los propios procesos naturales. Como un coral que construye un arrecife, esta conciencia habría construido sus estructuras geométricas, no como un acto de imposición, sino como un crecimiento orgánico, una expresión natural de su ser, tan intrínseca al paisaje como una montaña o un río. Su desaparición, entonces, no sería un misterio, sino una consecuencia natural del gran ciclo planetario. Sabían, con una certeza geológica, que el período húmedo africano era una fase temporal. Su existencia estaba intrínsecamente ligada a la vitalidad del Sáhara Verde. Cuando el clima comenzó a cambiar y el desierto a avanzar, su función llegó a su fin. No murieron en un cataclismo, simplemente entraron en un estado de latencia, como una planta que se seca en invierno, esperando la próxima primavera. Se replegaron de nuevo en la tierra, sus estructuras un esqueleto de su conciencia activa, esperando quizás un futuro ciclo de reverdecimiento, para despertar una vez más. Esta visión transforma el enigma en una historia de ecología profunda. Nos obliga a considerar que la inteligencia no es un monopolio humano, y que el planeta mismo puede albergar formas de conciencia que operan a escalas de tiempo geológicas, más allá de nuestra efímera percepción. El Sáhara se convierte en el lugar de descanso de una mente dormida, un gigante de piedra y arena, cuyo sueño dura milenios. Las pinturas rupestres de los humanos neolíticos, con sus figuras estilizadas y sus animales fantásticos, podrían incluso ser el recuerdo distorsionado de un encuentro con esta otra forma de vida, un intento de representar lo incomprensible a través del arte y el mito. Una tercera vía de especulación nos lleva más allá de la Tierra. Es la hipótesis del contacto externo, una idea a menudo relegada a la ficción, pero que ante la magnitud de la anomalía sahariana, merece ser considerada con una mente abierta y serena. No imaginemos naves de metal y luces brillantes, sino algo mucho más sutil. Quizás una sonda interestelar, un sembrador cósmico, visitó la Tierra en los albores de nuestra era. Su propósito no era conquistar, sino catalizar. No construyeron las estructuras, pero proporcionaron la chispa de conocimiento que hizo posible lo imposible. En este escenario, el evento cognitivo hiperendémico no fue una casualidad genética, sino el resultado de una transferencia de información. La sonda podría haber transmitido los planos conceptuales, la geometría sagrada, los principios de la resonancia armónica, el mapa del tiempo cósmico, a las mentes receptivas de un pequeño grupo de humanos.
No fue una lección en un aula, sino una inspiración directa, una revelación que floreció en el fértil suelo de la conciencia humana primitiva. Los saharianos se convirtieron en los custodios y ejecutores de un conocimiento que no era de este mundo, los aprendices de una ciencia cósmica. Esto explicaría la naturaleza abstracta y universal de su legado. No dejaron historias de su propia cultura, porque su cultura no era el mensaje. El mensaje eran las propias leyes del universo que les habían sido reveladas. Se convirtieron en los instrumentos de una voluntad superior, dedicando su breve y brillante existencia a anclar este conocimiento en el plano físico, a construir un faro de sabiduría matemática en la Tierra. Sus complejos no eran para ellos, sino un legado para el cosmos, una señal de que la semilla del conocimiento había germinado en este remoto planeta azul. Su repentina desaparición coincidiría con el fin de su misión. Una vez que las estructuras fueron completadas y su propósito cumplido, la influencia externa se habría retirado. La civilización, que dependía de esta conexión para su extraordinaria lucidez, se habría desvanecido gradualmente, reintegrándose en las poblaciones neolíticas circundantes. Su conocimiento avanzado, demasiado complejo para ser sostenido sin la fuente original, se habría diluido con el tiempo, dejando solo ecos distorsionados en los mitos de dioses que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad, como los Apkallu de Mesopotamia o los Shem-Su-Hor de Egipto. Teorías como esta nos llevan a los límites de lo que creemos posible. Si te fascina seguir estas migas de pan cósmicas y explorar lo que podrían revelar sobre nuestro lugar en el universo, te invitamos a suscribirte para continuar este viaje juntos hacia lo desconocido. Su ciencia no era para construir, sino para disolver las barreras entre la materia, la energía y la conciencia. Sus complejos geométricos no serían instrumentos para afinar el planeta, sino para afinar sus propias almas. Eran máquinas de meditación, aceleradores de la evolución espiritual, diseñados para elevar su conciencia colectiva a un estado de vibración superior. Las frecuencias resonantes que generaban no estaban destinadas a la piedra, sino a sus propios cuerpos y mentes, facilitando un estado de unidad y coherencia que les permitiría dar el siguiente paso en la escala de la existencia. Su proyecto no era arquitectónico, era metafísico, un intento deliberado de alcanzar la iluminación a escala de toda una civilización. Su desaparición, por tanto, no fue una extinción ni una partida, sino una graduación. No murieron, trascendieron. Lograron su objetivo de liberarse de la forma física, convirtiendo su conciencia colectiva en pura energía o información, y se unieron al tejido fundamental del universo. Es la explicación más completa para la ausencia total de restos. No dejaron nada atrás porque se lo llevaron todo consigo. Su ser entero, cada pensamiento, cada recuerdo, cada ápice de su identidad, fue transferido a un plano de existencia superior, más allá del tiempo y del espacio tal y como los conocemos. Esta idea resuena con muchas tradiciones místicas de nuestro propio mundo, que hablan de la disolución del ego y la unión con lo divino. La civilización sahariana habría llevado esta aspiración a su conclusión lógica y tecnológica. No se trataba de una fe, sino de una física aplicada a la conciencia. Descubrieron las ecuaciones que rigen la transición entre la materia y el espíritu, y las utilizaron para orquestar su propia apoteosis. Su silencio final no es el silencio de la muerte, sino el silencio que sigue a la realización última, la calma de un océano que ha encontrado su unidad. Bajo esta luz, el mensaje que dejaron en la geología del planeta, el conjunto de Mandelbrot codificado en los sedimentos del Paleolago, adquiere un nuevo significado. El fractal de Mandelbrot es una representación de la infinidad contenida dentro de un conjunto finito, un símbolo de cómo la complejidad infinita puede surgir de una regla simple. Sería su firma final,
un jeroglífico cósmico que dice: hemos explorado el infinito que yace dentro de los límites de la forma y hemos pasado al otro lado. El universo está en un grano de arena y nosotros nos hemos convertido en el universo. Así, las dunas del Sahara se convierten en el velo que cubre no una ciudad perdida, sino el umbral de una puerta dimensional. Las estructuras enterradas son el eco de una máquina de ascensión, el capullo vacío de una mariposa que ha emprendido el vuelo hacia un reino que no podemos ver. Esta hipótesis, aunque la más especulativa, ofrece una sensación de cierre poético. El misterio de la civilización sahariana no sería la historia de un final, sino la de una transformación, un recordatorio de que la evolución podría tener destinos mucho más extraordinarios de los que nuestra imaginación, atada a la supervivencia y la materia, nos permite concebir. Al final, estas 4 hipótesis, el predecesor, el jardinero, el aprendiz y el místico, no se excluyen mutuamente. Quizás la verdad es una amalgama de todas ellas, una humanidad anterior, guiada por una inteligencia no humana, que recibió un catalizador de conocimiento externo y lo utilizó para alcanzar la trascendencia. La realidad suele ser más compleja y extraña que cualquier teoría. Lo que permanece es el desierto, guardián de un silencio que reverbera con posibilidades infinitas. Nos enseña que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, sino una invitación a escuchar con más atención, a mirar más profundo y a preguntarnos, bajo el vasto cielo estrellado, ¿qué otras sinfonías de la existencia se han interpretado en este mundo, mucho antes de que aprendiéramos a cantar nuestra propia y ruidosa canción? El descubrimiento de una civilización como esta no es un simple añadido a los libros de historia, es la cerilla que los prende fuego. Nuestra reconfortante narrativa de progreso lineal, una escalera que hemos ascendido peldaño a peldaño desde las cuevas hasta las estrellas, se derrumba en un instante. De repente, ya no somos el pináculo indiscutible de la inteligencia en este planeta, sino quizás solo una de sus muchas expresiones, una de sus iteraciones más ruidosas y caóticas. Esta comprensión no trae consigo el pánico, sino una profunda y silenciosa humildad. Es una recalibración forzosa del ego de nuestra especie, un recordatorio de que el escenario cósmico es mucho más grande y antiguo de lo que habíamos imaginado, y que otros actores, quizás más sabios, interpretaron su papel mucho antes que nosotros, dejando el escenario en un silencio reverencial. Esta revelación nos obliga a redefinir radicalmente nuestro concepto de éxito. Medimos la grandeza de las civilizaciones por su longevidad, la extensión de sus imperios, el peso de sus monumentos y la persistencia de su legado material. Los saharianos, sin embargo, nos ofrecen una métrica completamente diferente: el éxito medido por la elegancia de la existencia y la perfección de la desaparición. Su triunfo no residió en perdurar, sino en comprender, no en conquistar, sino en armonizar. Esto nos enfrenta a un espejo incómodo, reflejando nuestra propia e incesante pulsión por el crecimiento, la expansión y una permanencia que la naturaleza misma nos niega. ¿Es construir más grande siempre sinónimo de ser mejor? ¿O existe una sabiduría superior en saber cuándo detenerse, cuándo retirarse, cuándo simplemente ser, y luego, grácilmente, dejar de ser? Si aceptamos la hipótesis de que fueron una civilización predecesora, su historia se convierte en un posible mapa para nuestro propio futuro. Nos encontramos en una encrucijada existencial, asediados por las consecuencias de nuestro propio éxito, un clima que se desestabiliza, unos recursos que se agotan, y una tecnología cuyo poder supera nuestra sabiduría. La elección sahariana, ya fuera la trascendencia, la renuncia consciente o una disolución planificada, nos presenta una tercera vía que nunca habíamos considerado seriamente. No es un futuro de apocalipsis inevitable, ni de salvación tecnológica mesiánica, sino uno de elección deliberada sobre nuestro destino como especie. Su historia se transforma en el mito fundacional de un futuro que aún no nos hemos atrevido a imaginar. Un futuro donde la madurez consiste en elegir nuestro propio crepúsculo. El impacto en la ciencia sería cataclísmico, una revolución copernicana en cada disciplina. La arqueología tendría que enfrentarse a un pasado profundo que contiene un futuro tecnológico. La física se vería obligada a investigar principios que hoy rozan la magia, como la manipulación de la materia a través de la resonancia, o el uso de energías de punto cero.
La astronomía sería humillada por un pueblo que no solo observaba las estrellas, sino que leía el tiempo cósmico a una escala que empequeñece nuestra propia historia. La biología tendría que abrirse a la posibilidad de una inteligencia terrestre no humana. La ciencia dejaría de ser un proceso de rellenar los huecos en un mapa conocido, para darse cuenta de que el mapa entero estaba equivocado, y que continentes enteros de conocimiento esperan ser descubiertos en el silencio. Este descubrimiento encendería una nueva era de exploración, una arqueología del susurro, en lugar de una del grito. La búsqueda ya no sería de ruinas monumentales, sino de ecos sutiles. Los científicos buscarían anomalías en los estratos geológicos, en el código genético de especies antiguas, en las matemáticas ocultas de los mitos fundacionales de todas las culturas. Las leyendas de dioses instructores, de seres que descendieron del cielo para impartir sabiduría, como los Apkallu sumerios o los Shem-Su-Hor egipcios, serían reexaminadas no como fantasías, sino como los recuerdos fragmentados y distorsionados de un acontecimiento real y profundo. La historia entera de la mitología humana podría ser reinterpretada como el largo eco de esta única y silenciosa sinfonía. Una verdad que hemos estado cantando sin entender su letra. Filosóficamente, la civilización sahariana nos sumerge en un abismo de silencio. No nos legaron textos sagrados, ni códigos morales, ni crónicas de sus reyes y héroes. Su único legado es la matemática pura, el lenguaje frío e impersonal del propio universo. Esto nos obliga a una introspección radical. ¿Cuál es el propósito de la conciencia si no es crear historias, construir legados, grabar nuestros nombres en la piedra para desafiar al olvido? Su silencio sugiere un propósito alternativo. Comprender la estructura fundamental de la realidad hasta el punto de poder fusionarse con ella. Desafían la base de nuestra visión antropocéntrica, insinuando que el universo no tiene un interés particular en nuestras narrativas, sino que simplemente es. Y la mayor sabiduría reside en comprender esa simple y abrumadora verdad. Nuestra relación con el planeta se transformaría irrevocablemente. Si la hipótesis de la inteligencia jardinera es correcta, dejamos de ser los amos de la Tierra para convertirnos, en el mejor de los casos, en sus ruidosos e inconscientes inquilinos. El planeta dejaría de ser un mero almacén de recursos para convertirse en un ser potencialmente consciente. Un anfitrión paciente cuya casa hemos desordenado. Esto inspiraría un nuevo ecologismo, uno basado no en el miedo al colapso, sino en un profundo respeto reverencial. Caminaríamos con más cuidado sobre la Tierra, conscientes de que bajo nuestros pies podría yacer la mente durmiente de un dios geológico, y que cada acto de destrucción no es solo un error estratégico, sino un acto de profanación, una falta de respeto a una memoria sagrada. La posibilidad de su trascendencia, la conversión de su conciencia colectiva a un estado no físico, abre una puerta a preguntas que creíamos relegadas a la religión o la mística. ¿Es la conciencia un mero epifenómeno de la biología, una vela que la muerte apaga sin más? ¿O es un componente fundamental del universo, como la energía o el espacio-tiempo, capaz de existir sin un anclaje material? Su historia se convertiría en la primera evidencia empírica de que la conciencia no es solo lo que somos, sino hacia dónde podríamos ir. Las fronteras entre la física y la metafísica, entre la ciencia y la espiritualidad, se disolverían para siempre, obligándonos a desarrollar un nuevo lenguaje para describir una realidad mucho más extraña y maravillosa de lo que habíamos soñado. El famoso paradigma de Fermi, esa inquietante pregunta sobre el silencio del cosmos, se teñiría de una nueva luz, más sutil y quizás más profunda. Hemos estado buscando en el cielo señales de radio, el ruido de imperios tecnológicos en expansión. Pero, ¿y si las civilizaciones avanzadas no se vuelven más ruidosas, sino más silenciosas? ¿Y si la trayectoria final de la inteligencia no es la conquista interestelar, sino la exploración interior, culminando en una trascendencia silenciosa o en una retirada deliberada del escenario físico? El gran silencio del universo podría no ser un signo de ausencia, sino la prueba de un éxito universal. Los saharianos serían la evidencia principal, el susurro que nos dice que hemos estado buscando la respuesta en la dirección equivocada. Su mensaje final, el conjunto de Mandelbrot fosilizado en el lecho del lago, es una declaración filosófica de una elegancia sobrecogedora. Este símbolo matemático representa la infinita complejidad que nace de una regla simple, un mapa del orden oculto en el corazón del caos.
Al dejarnos este jeroglífico cósmico, podrían estar diciéndonos que el universo, en toda su abrumadora vastedad, se rige por una belleza y una simplicidad subyacentes. Es una invitación a dejar de mirar hacia afuera, a las galaxias lejanas, y empezar a mirar hacia adentro, donde, dentro de los límites finitos de nuestra propia existencia, se puede explorar un universo de complejidad y belleza igualmente infinito. Su mensaje es una brújula que apunta hacia el interior. La historia de esta civilización es también una advertencia sobre el peso del conocimiento absoluto. ¿Qué sucede cuando una especie lo aprende todo? Cuando se comprende el principio y el fin, la mecánica del cosmos y la naturaleza de la propia conciencia. ¿Qué impulso queda para seguir viviendo, luchando y construyendo? Quizás su desaparición no fue un acto de trascendencia gozosa, sino de agotamiento existencial. La verdad última podría ser una carga demasiado pesada para ser soportada por mentes finitas. Su silencio podría ser el de un ser que ha mirado directamente al rostro del universo, y en esa mirada ha entendido que no queda nada más por decir. Es un recordatorio de que algunas preguntas es mejor no responderlas del todo. La historia del Sáhara Verde, ese paraíso efímero que floreció y se extinguió en un abrir y cerrar de ojos geológico, se convierte en una poderosa metáfora de nuestro propio tiempo. Nosotros también vivimos en un Edén geológico, el Holoceno, un periodo de estabilidad climática anómala que ha permitido nuestro florecimiento. Y como ellos, sabemos que no durará para siempre. Su historia nos obliga a confrontar nuestra propia fugacidad, no como una abstracción lejana, sino como una realidad inminente. ¿Qué haremos con nuestro breve y brillante momento bajo el sol? ¿Seguiremos construyendo imperios para la eternidad en un mundo fundamentalmente impermanente? ¿O aprenderemos de ellos el arte de crear algo hermoso y luego, con gracia, saber dejarlo ir? Este descubrimiento se convertiría en el mito fundacional de una nueva cultura humana global. Por primera vez en nuestra historia, tendríamos un pasado compartido que precede y trasciende todas nuestras divisiones actuales de raza, nación o credo. Los saharianos serían los antepasados comunes de nuestras preguntas más profundas, un misterio unificador que haría que nuestros conflictos parecieran tan triviales como disputas infantiles. Nos ofrecerían una nueva narrativa para la humanidad, no como una especie destinada a conquistar, sino como una especie destinada a despertar, a recordar una sabiduría que una vez poseímos y que ahora yace latente en nuestro inconsciente colectivo. Ellos son el gigante dormido que habita dentro de todos nosotros. Quizás la implicación más profunda y reconfortante de todas sea el fin de nuestra soledad cósmica. Incluso si esta civilización fuera humana, su nivel de conciencia era tan radicalmente diferente al nuestro que representan un verdadero otro. Su presencia en nuestro pasado profundo confirma que este planeta es un semillero de inteligencia, capaz de producirla en múltiples formas. El universo, al parecer, no está vacío ni es indiferente. Ha estado susurrándonos todo este tiempo, no desde las estrellas lejanas, sino desde las rocas y los sedimentos bajo nuestros propios pies. Simplemente hemos estado haciendo demasiado ruido para poder escucharlo. Su silencio nos enseña a callar y a prestar atención. Y así, el desierto del Sáhara se transforma. Deja de ser un vacío en el mapa para convertirse en un santuario, un lugar de peregrinación para la mente y el espíritu. Su silencio ya no es ausencia, sino la resonancia de una elección trascendental. El viento que barre las dunas ya no es solo aire en movimiento, sino el eco de su último susurro. Las estrellas que brillan en su noche pristina ya no son solo bolas de gas, sino los puntos de un mapa que ellos leyeron a la perfección. La historia de esta civilización no nos deja respuestas. Nos lega una pregunta, una que resonará a través de nuestro futuro, y nos invita no a excavar en busca de sus ruinas, sino a sentarnos en el silencio y preguntarnos, ¿cuál será nuestro propio y definitivo mensaje para el universo? Y así, regresamos al punto de partida, a la pregunta que flota sobre el mar de arena. ¿Y si el Sáhara no fuera una tumba, sino un sudario? Este viaje no nos ha llevado a desenterrar una ciudad de oro, sino a desvelar una idea mucho más valiosa y perturbadora. Hemos aprendido que el silencio de este vasto desierto no es vacío, sino una forma de lenguaje. Un lenguaje que no habla de imperios ni de conquistas, sino de una elección consciente, de una comprensión tan profunda de la existencia que su acto final fue desaparecer con la misma elegancia con la que floreció.
El susurro incesante del viento ya no es solo una fuerza de la naturaleza, es el eco de una historia completa. Un suspiro cósmico que nos recuerda que hay formas de ser que trascienden nuestra ruidosa necesidad de perdurar. Su legado, por tanto, no se encuentra en lo que construyeron, sino en lo que eligieron no dejar. No nos legaron crónicas de reyes ni códigos de leyes, sino la fría y perfecta belleza de las matemáticas, grabada en la memoria geológica del planeta. Nos dejaron el conjunto de Mandelbrot, un mapa del infinito contenido en lo finito, como única firma. Este acto nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo, a cuestionar nuestra propia definición de progreso, cimentada en la acumulación material y en un grito desesperado contra el olvido. Ellos nos enseñan que quizás la mayor de las sabidurías no reside en construir un monumento que desafía al tiempo, sino en comprender el tiempo tan íntimamente que uno aprende a fluir con él, a disolverse en su corriente, sin dejar más que una estela de asombro. Nuestra soledad en el cosmos, esa sensación de ser una anomalía pensante en un universo indiferente, se desvanece ante este descubrimiento. No estamos solos y nunca lo hemos estado. Hemos compartido este mundo con una inteligencia que operaba en una escala de tiempo y con un propósito que apenas podemos empezar a vislumbrar. Esta revelación no nos empequeñece, nos engrandece, conectándonos a una historia mucho más profunda y misteriosa. Ya no somos los dueños de este planeta, sino los herederos de un silencio sagrado. El Sáhara deja de ser un simple accidente geográfico para convertirse en un santuario, un monumento a la transitoriedad y a la posibilidad de que la conciencia tenga destinos que nuestra filosofía aún no ha soñado. Cada grano de arena se convierte en una pregunta. Y son esas preguntas las que ahora resuenan en el silencio que nos dejan. Si su conocimiento era tan vasto, ¿qué vieron al mirar el arco de su propia existencia y quizás el del nuestro? ¿Es su historia una advertencia, una guía o simplemente la crónica de un camino que solo ellos podían recorrer? ¿Estamos nosotros, en nuestra ruidosa y expansiva adolescencia como especie, destinados a enfrentarnos a una elección similar en el futuro lejano? La trayectoria final de la inteligencia podría no ser la conquista de las galaxias, sino la conquista de uno mismo, un viaje hacia el interior que culmina no en un imperio estelar, sino en una comprensión tan completa que hace innecesaria cualquier otra acción. Su existencia no nos da respuestas, sino que nos regala preguntas más hermosas. Al final, quedamos solos bajo un cielo estrellado, contemplando la inmensidad del Sáhara. El desierto ya no parece vacío, sino lleno del peso de esa elección, de la resonancia de un pensamiento que tomó forma y luego se retiró. El viento que acaricia las dunas parece llevar consigo la memoria de una canción sin palabras, una sinfonía de existencia y disolución. La historia de esta civilización nos deja con una verdad final, tan simple como profunda. Quizás las verdades más grandes no se graban en la piedra para que todas las vean, sino que se susurran en el silencio, esperando a ser escuchadas, no con los oídos, sino con el asombro. Y en ese silencio, el universo nos invita a escuchar, a sentir el pulso de un misterio que ahora, gracias a ellos, sabemos que existe.